puhun siitä, kuinka sä voit kuulla Jumalan äänen. Les quiero compartir hoy lo que el Señor me dio para ustedes, que es cómo escuchar la voz de Dios. Sehän on tosi tärkeä niin kuin meidän kaikkien elämässä. Es algo de suma importancia para cada uno de nosotros como cristianos. Voiko uskomaton kuulla Jumalan ääntä? ¿Puede el incrédulo oír la voz de Dios? Totta kai voi. Claro puede. Kun mä en ollut uskossa vielä, kun mä olin 19 vuoden vanha, mä kuulin audiollisesti Jumalan äänen, jota mä en koskaan kuullut silloin, kun olin uskossa. Personalmente, cuando yo tenía 19 años, era un incrédulo, era ateo. Entonces, yo estaba en mi cuarto y oí la voz de Dios audible. Niin, eli mä kuulin se ihan samalla lailla kuin jos sä puhuisit nyt, tai mä kuulin, kun vaimo puhuu, mä kuulin ihan samalla Jumala puhuu. Yo la oí de la manera que tú puedes escuchar a mi voz o la voz de mi esposa, así, clarita. Mutta siinä, kun mä oon ollut uskossa, mä en ole ikinä kuullut varsinaisesti audiollisesti Jumalan ääntä. Y la verdad, pues no era cristiano, no tenía experiencia en eso, pues nunca había escuchado la voz de Dios. Koska eihän Jumala puhu meidän audiollisesti normaalisti ole. Y independientemente de eso, Dios no nos habla de manera audible. Mutta Jumala oli kutsumassa mua tulemaan uskoon silloin, siksi hän puhui mulle niin, että mä selkeästi kuulin hänen äänensä. Eso era una ocasión en que yo estaba tan perdido que Dios me está hablando de manera audible para llamarme. Ja mistä mä tiesin, että se oli Jumalan ääni? Y como yo supe que era la voz de Dios. Ajattele, mä en uskonut Jumalaa, mä olin sitä ennen ollut ateisti, mä en uskonut, että Jumala on olemassa. Ponte a pensar, yo ni siquiera creía en Dios, ¿verdad? Como yo. O sea, yo era ateo, yo no creía en ese tiempo en Dios. Mutta silloin kun Jumala puhuu sulle, sä tiedät, että se tulee Jumalasta. Pero cuando Dios te habla de manera personal, lo sabes que Dios te está hablando. Mä olin yksin kotona mun huoneessa ja mä kuulin yhtäkkiä Jumala sanoa mulle. Y yo estaba solo en mi cuarto una tarde, casi noche, y oigo cómo Dios me habla. Heikki, kuuntele Jumalaa, et ole koskaan kuunnellut Jumalaa. Y me dice por mi nombre, y me dice, Heikki, escucha a Dios, tú nunca has escuchado a Dios. Mä tiesin heti, että se oli Jumalasta, vaikka mä en uskossa. Yo entendí, aunque no era cristiano, Se ääni oli, era la voz de Dios. sen takia, kun se ääni oli jotain, joka ei tästä maailmasta. Porque era una voz que no era de este mundo. Siinä oli niin kuin auktoriteetti, täydellinen varmuus, rakkaus ja selkeys. Ahí había autoridad, ahí había claridad y ahí había amor. Ja mä tiesin, että se oli Jumala, joka puhui mulle. Y yo supe, es Dios el que me está llamando. Mutta 14 vuotta meni eteenpäin, niin kun mä tulin uskoon. Pero pasaron de ahí 14 largos años antes de que yo viniera a recibir a Cristo. Ja mä haluan selkeyttää tämän, kun mä puhun koko aika audiollista äänestä. Jumala puhuu. Y yo les quiero aclarar algo antes de avanzar, hablándoles de que Dios, la voz de Dios audible. Escuchen. Jumala ei koskaan puhu sinun fyysisille korville audiollisesti. Que Dios, escucha bien, que Dios nunca te va a hablar a tus oídos físicos, no te va a hablar nunca. Ja silloin, kun mä sanoin äsken, että mä kuulin Jumala audiollista äänen, Jumala ei myöskään silloin puhunut mun fyysisille korville. Y también en esa ocasión que yo escuché la voz de Dios como si fuera una voz audible, Dios no me estaba hablando tampoco ahí a mis oídos físicos. Vaan Jumala puhui mun hengen korville. Jumala puhui meidän hengen korville, vaikka me luulan, että hän puhuu meidän fyysisille korville. Pero Dios me estaba hablando ahí a mis oídos espirituales. Dios nos habla de manera espiritual a nuestros oídos espirituales, aunque oigamos la voz como que alguien nos está hablando de manera audible en nuestros oídos físicos. Koska Jumala ei ole fyysinen olento, vaan hän on henki ja hän puhuu hengessä. Porque Dios no es una persona física, Él es espíritu y por lo tanto se comunica a través de su espíritu con nuestro espíritu. Mutta jos sä joskus kuulet elämässäsi Jumalan audiolliseen, sä luulet, että hän puhuu sun fyysiselle korville, mutta hän ei puhu, hän puhuu sun hengen korville. Pero si alguna vez tú has escuchado o escuchas la voz de Dios hablándote bien clarito, con de manera audible, no te está hablando a tus oídos físicos, es a tus oídos espirituales. Mutta sinä päivänä mä en tiennyt, että Jumala puhui mun hengen korville. Mä en ymmärtänyt mitään näistä asioista. Mä luulin, että hän puhui
mulle fyysisesti. Pero en ese tiempo yo ni entendía que Dios hablaba a mi parte espiritual, ¿verdad? Que Dios no me hablaba de manera audible y decía, Dios me habló audiblemente. Tästä on erittäin hyvä esimerkki Raamatussa. Y aquí hay un muy buen ejemplo en la Biblia. Jeesus kun ilmestyy Paavalille Damaskon tiellä, Cuando el Señor Jesús se le apareció al apóstol Pablo ahí en el camino de Damasco. Jeesus ilmestyy Paavalille, apostoli Paavalille. El Señor Jesús se le aparece ahí en ese camino al apóstol Pablo. Ja sanoi hänelle, Saulus, Saulus, miksi vainoat Y le minua? llama en su nombre que en ese tiempo, Saulo, Saulo, Saul, ¿por qué me persigues? Paavalihan kuuli tämän ihan audiollisella äänellä, kun Jeesus puhui hänelle. Pablo escucha la voz bien clarita del Señor Jesús cuando le estaba hablando a él. Tässä tapahtui vähän samanlainen asia kuin mulla. Paavali oli siinä mielessä ateisti, että hän ei uskonut Jeesukseen. Y muy curioso que al apóstol Pablo le pasó lo mismo que a mí. El apóstol Pablo no era ni cristiano, nacido de nuevo, no creía en Jesús, al contrario perseguía. Y le habla el Señor como a mí de manera audible. Paavali vainos Jumalan seurakuntaa ja Paavali ei uskonut Jeesukseen Messiaana. Pablo estaba persiguiendo en ese tiempo a la iglesia, no creía que el Señor Jesús era el Mesías de Israel. Hän uskoi kyllä Jumalaan tietenkin juutalaisena ja kirjanoppineena fariseuksena, mutta mä en uskonut Jumalaan silloin, mutta hän ei uskonut Jeesukseen. Que Pablo creía, ¿verdad?, con su enseñanza judía que traía del judaísmo, todo lo que le habían enseñado, que había un Mesías, pero no le entendía que estaba Jesús mismo hablándole a él. Ja Paavali kysyi heti Paavali usko muuttui. Paavali kysyi heti, kuka sinä olet Herra? Y Pablo se queda asombrado y dice, ¿quién eres, Señor? Eli tämä tarkoittaa sitä, että Paavali ei ajatellut, että nyt se oli Jumala, Isä Jumala, joka puhui. Hän ymmärsi heti, hän tiesi, että nyt on joku muu kuin Isä Jumala. Y Pablo, obvio que no estaba acostumbrado a eso, dice, ¿quién, Señor, quién me habla? O sea, ¿cómo me va a estar hablando a mí el Dios de Israel? ¿Cómo? Mutta se oli Jumalan toinen persona, niin Jeesus Kristus, Jumalan poika. No pensaba que Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías de Israel, le iba a estar hablando a él personalmente. Ja Jeesus sanoi Paavalle, minä olen Jeesus Nasarettilainen, jota sinä vainoat. Y el Señor le contesta, yo soy Jesús de Nazaret, el que tú estás persiguiendo. Eikö se ole mielenkiintoista? No es algo muy curioso, hermanos. Vainoja on aina ja tulee olemaan niin kauan kuin seurakunta on täällä maan päällä. Y la persecución siempre va a existir. Siempre que la iglesia esté aquí en la tierra, hubo persecución y habrá persecución. Mutta jos joku vainoaa sinua kristittynä, se on sama kuin hän vainoisi Jeesusta. Pero si alguien a ti te persigue como un cristiano nacido de nuevo, como un discípulo de Jesús, es como si estuvieran persiguiendo al mismo Jesús. Sehän on äärettömän vaarallista. Es algo muy peligroso para ellos. Ja tässä kävi ihan samalla lailla kuin mulla Paavalin kohdalla. Y pasa lo mismo a mí me sucedió que le estaba pasando al apóstol Pablo. Paavali kuuli, kun Jeesus puhui hänelle ja ilmestyi, mutta Raamattu sanoo, kukaan muu hänen joukossa ei kuullut mitään ääntä. Y Pablo, Saulo, ahí había escuchado claramente la voz del Señor Jesús que le llamaba, pero dice la palabra que los que estaban alrededor, nadie había oído esa voz. Eli se tarkoittaa sitä, että Paavali kuuli, kun Jeesus puhui hänelle, hän kuuli hengen korviin, ei fyysisin korviin. Entonces, de lo que les hablábamos, oír la voz audible en lo espiritual o en lo físico, Pablo lo entendió con sus oídos espirituales, por eso los otros no pudieron escucharlo con sus oídos físicos. Eli jos hän olisi kuullut fyysisin korviin, kaikki muut läsnäolijat olisi kuullut Jeesuksen äänen, mutta kukaan muu ei kuullut. Porque si hubieran escuchado de manera física, todos los que estaban allí, obvio, hubieran oído la misma voz. Luetaan Vanhassa testamentissa 4. Mooseksen kirja 12, 6-8. Y vamos a leer ahora en... Ok, dice así, vamos a leer en el libro de Números 12, 6 al 8. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés?
Eli tässähän niin kun, Jumala sanoo Aaronille ja Mirjamille. El Señor le está hablando ahí a Aarón y a María. Jos minä nostatan keskuudestanne profeetan, Que si levanto entre ustedes un profeta, niin puhu hänelle näössä, puhun hänelle unessa. le voy a hablar en visión o en sueño. Vanhan liiton profeetteja kutsuttiin näkijöiksi. Allá en el Antiguo Testamento al profeta le llamaban vidente. Ja Jumala puhuu kolmella eri tavalla meille. Y Dios nos habla de tres maneras a nosotros. Jumala puhuu meidän hengelle. El Señor, en la actualidad, nos habla a nuestro espíritu. Jumala puhuu näyn kautta. El Señor nos puede hablar también de manera en visiones. Ja Jumala puhuu unien kautta. Y también el Señor puede hablarnos a través de sueños. Ja profeetat lähinnäkin näkivät näkyjä. Y ahí, hablando de esto, los profetas estaban viendo más que nada de manera de visiones. Mutta he kuulivat Jumalan äänen, mutta kuulivat sen hengessä, kun Jumala puhui Y heidän ellos hengelle. escuchaban la voz de Dios, pero lo estaban escuchando igual en su espíritu. Jumala antoi sen heidän hengelle, he toivat sen ulos, mikä Jumala heille puhui heidän En el hengelle. Antiguo Testamento así les hablaba su espíritu para que trajeran la palabra al pueblo. Kaikkein hankalin erottaa, kun Jumala puhuu ja tietää, on se, kun hän puhuu meidän hengelle, jos ei hän puhu audiollisesti meidän hengen korville. Todo lo más difícil es cuando nosotros no podemos discernir si Dios nos está hablando o cómo nos está hablando. Näyt on aika selkeitä. Las visiones que pueden ser de una manera muy clara. Mitä enempi sä oot hengessä, mitä enempi sä tutkit ja luet Jumalan sanaa, mitä enempi sä oot Herran kanssa rukouksessa, sitä helpompi se on kuulla Jumalan ääni. Y cuando tú estás más en la palabra de Dios, más en las cosas de Dios, leyendo la palabra en oración, te vas a hacer más sensible a poder escuchar y discernir la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Kaikkein selkeimpiä on unet. La manera más clara puede ser sueños. Koska unethan on sama kuin sä katsoisit televisiosta sen jutun, mitä Herra puhuu. Porque cuando nosotros vemos un sueño de Dios, ¿verdad? Un sueño vemos como si estuvieras viendo la televisión, estás viendo imágenes frente a ti. Mistä erottaa, mikä uni tulee Jumalalta ja mikä ei? ¿Y cómo podemos discernir cuál será un sueño que Dios nos dio? No se estén durmiendo ahorita aquí para que no. Tää on semmoinen ¿Cuál es un sueño que Dios nos dio y cuál es un sueño que no es de Dios? Tämä on semmoinen kysymys, jotka monet usein tulee multa kysymään. ¿Cuántas veces ha venido la gente, verdad? Nos preguntan, hermano, ¿cómo puedo saber si este sueño que tuve es de Dios o de dónde es, de la pizza, de dónde fue? Itse asiassa tämä on niinku todella helppo erottaa, mikä tulee Jumalalta, mikä ei. Tämä on niinku yksi helpoimmista asioista erottaa. Kun Y la Jumala verdad es muy fácil, claro, poder discernir un sueño de Dios o no. Ensinnäkin se, että uni, jonka sä saat Jumalalta, kun Jumala antaa sulle unen. Sencillamente, hasta si quieres puedes anotar, pero un sueño que Dios te haya dado. Se on selkeä, siinä ei ole mitään levotonta eikä se ole ahdistava. Es un sueño que es de manera clara, no es un sueño todo enredoso, que quién sabe qué era. Es un sueño que te da hasta detalles. Eikä mitään saastaista. Y que no te trae cosas inmundas que estás soñando. Ja uni, jonka sä saat Jumalalta, kun Jumala antaa sulle unen, sä tulet muistamaan sen periaatteessa loppuelämässä. Y un sueño que viene de Dios lo vas a estar recordando toda la vida, aunque hayan pasado años. Ja uni, mikä ei tule Jumalalta. Y el sueño que no viene de Dios, Se voi tulla kahdesta lähteestä. Joku sun omasta mielestä, mitä on tapahtunut sinä päivänä, mitä sä oot ajatellut, taikka siitä henkivalloista demoneista. puede ser algo que quedó ahí en tu subconsciente y que ha estado ahí todo el tiempo, lo que viviste y en la noche te duermes y lo estás mirando como un sueño, o puede ser también de otra fuente que puede ser el enemigo que te puede traer también un sueño. Jumala on antanut aika monta unta mulle mun elämän aikaa. Mä muistan tänä päivänä kaikki selkeästi yksityiskohtia myöten. Y Dios me ha dado a través de mi vida sueños que son de Él y te puedo decir hasta ahorita, aunque hayan pasado muchos años, con detalle lo que venía en ese sueño. Ensimmäinen uni, jonka Jumala on selkeästi antanut mulle joskus 34 vuotta sitten, kun mä en ollut uskossa. Y otra vez, el sueño que me dio el Señor primero era hace 34 años
y era precisamente cuando ni siquiera era cristiano nacido de nuevo. Mä näin 2 unta silloin, kun mä en ollut uskossa, vähän ennen kuin mä tulin uskoon, ja mä muistan yksityiskohtia myöten tänäkin päivänä. Y tuve 2 sueños que Dios me dio antes de venir a Cristo, y les puedo decir exactamente, que pasaron tantos años, cómo eran y con detallito qué pasó ahí. Mä voin tänä päivänä kertoa sulle yksityiskohtia myöten. Ne liittyy Jumalan kutsuun, kun Jumala kutsuu. Y te puedo dar con detalle todo lo que el Señor me mostraba en ese sueño, y estaban relacionados de que Dios a través de esos sueños me estaba llamando. Joo, ja Raamatus Jumala antoi paljon unia. Jumala antoi unia. Joosef oli erityisesti, hän näki paljon unia. Jumala puhui unien kautta Joosefille. El Señor a través de su palabra nos muestra cómo Él ha hablado, ¿verdad? A través de sueños. Ahí con José era un ejemplo muy claro de que Dios le hablaba a través de sueños. Kun Jumala antaa sulle profetian, tai Jumala puhuu sulle, tai antaa sulle unen, joka puhuu tulevaisuudesta. Cuando Dios te da una palabra profética, cuando Dios te da un sueño que te va a dar algo para el futuro. Se ei tarkoita sitä, että se tulee välittömästi toteutumaan, eikä edes sen vuoden aikana. No quiere decir que boom, de inmediato se te va a venir a realizar, o que dentro de un año. Se voi olla lähitulevaisuudesta, se voi olla kaukaisesta tulevaisuudesta. Se puede realizar en el futuro cercano, puede ser que pase tiempo para que se cumpla ese sueño o esa palabra. Unet, jotka Jumala antoi Joosefille, toteutui vasta 17 vuotta myöhemmin. Uno de los sueños que el Señor le dio a José pasaron 17 años para que se viniera a cumplir. Ja sitten Jumala varoitti toista Joosefia, Jeesuksen isäpuolta. Hän varoitti, kun tuli lastenmurha Betlehemissä. Jumala siisi unien kautta Joosefia, Maria ja Jeesuksen eka Egyptiin, sieltä takaisin Israelia eri paikkoihin. Hablando de los sueños, ¿verdad? A otro José, ahí en el Nuevo Testamento, a José y a María, cómo el Señor viene a prevenir, ¿verdad? Para que se llevaran al niño Jesús en ese tiempo, lo sacara. En un sueño le dijo, sal por la persecución que viene y llévanselo y váyanse a vivir a Egipto. Le habló a través del sueño. Jumala on puhunut meille tulevaisuudesta unien kautta. Jumala on varoittanut meitä tietyistä henkilöistä unien kautta. Dios nos ha hablado de manera personal, también en sueños, e incluso hasta como advertencia, ¿verdad? Contra cosas que no eran de Dios, para que no nos metiéramos por ahí, por ese camino. Eli unet on selkeitä. Kyllä sä pystyt, jos sä oot herkka hengessä ja oot herrakas, sä pystyt erottamaan mikä uni tulee Jumalalta, mikä ei. Y los sueños es una manera en que Dios te puede mostrar cosas, pero es necesario que tú, como discípulo de Jesús, estés metido en las cosas de Dios, porque eso te va a hacer discernir lo que es de Dios. Ja siitä oli profeetta Daniel vanhassa testamentissa, joka oli Babyloniassa pakkosiirtolaisuudessa. Daniel oli unien tulkitsija. Y en otro de los casos de los siervos del Señor, cómo les hablaba, ¿verdad? A través de sueños fue Daniel. Daniel, cómo él vino a hacer un que te traducía o cómo interpretaba los sueños. Monta kertaa ihmiset tulee kysymään multa, he ovat nähneet unia ja tulee kysymään, että onko tämä Jumalasta vai ei. Y como les decía, muchas veces vienen los hermanos y nos preguntan, oiga, ¿cómo puedo saber si este sueño que tuve es de Dios o no? Tai sitten, että mitä tämä tarkoittaa. O, ¿qué quiere decir esto que soñé? Joskus mä pystyn selittämään, mitä se tarkoittaa, mutta en aina. Se on pitää niinku henkilö, joka sen näkee, hänen pitää itse saada siihen se tulkkaus, ja sitten hänen pitää itse pystyä erottamaan, onko se Herrasta vai ei. De alguna manera yo te podría dar como una indicación, algo, un inicio, pero tú de manera personal tienes que buscar esa interpretación, preguntarle a Dios, porque ese sueño te lo ha dado a ti Dios de manera personal. Jumala puhuu tänä päivänä, jos jollakin on profeeta voitelu tai profetoimisen lahja, Jumala puhuu ihan samalla kuin vanhan liiton aikaan. De la misma manera que el Señor hablaba en el Antiguo Testamento, también Él puede hablarnos de esta manera, con palabra profética, con sueños, con visiones. Mutta tämän päivän profeetan tehtävä on muuttunut vähän siitä, se on hieman erilainen kuin vanhan liiton aikaan. Y hablando del ministerio profético,
profético, la tarea del profeta del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, tiene diferencia a la tarea que tenía el profeta en el Antiguo Testamento. Vanhan liiton aikahan se oli pitkälti tuomioprofetioiden julistamista, mutta olihan siinä myös lohdutus Israelille tulevasta. La tarea del profeta en el Antiguo Testamento era que él estaba trayendo, ¿cómo se dice? Condenación, ¿verdad? Juicio, aunque de cualquier manera también traía consuelo al pueblo de Israel. Mutta tämän päivän profeetan tehtävä ja profetoiminen on enempi korintolaiskirjeen mukaan Pero en este tiempo, en el libro de los Corintios, en el Nuevo Testamento, rakentaa, kehottaa ja lohduttaa en el primer capítulo nos dice que es para edificación, para consolación, y en español se me fue la palabra edificación, en inglés existe, ¿no? Edificación, to edify. edificación, consolación y restauración. Sí. Amén. Ja sitten yksi asia, mistä on hirveän virheinen käsitys, jos joku profetoi, se ei tee hänestä profettaa. Y hablando de lo profético, cuando alguien está profetizando, ¿verdad? Que puede dar una palabra profética. No eso te hace profeta, porque de vez en cuando Dios te dio una profecía. Siinä on eri vielä profetoimisen lahja ja profeetan tehtävä, se on eri vielä. Son diferente a la tarea del profeta como oficio de profeta y lo que es el don de profetizar. ¿Están entendiendo? Jumala sanoo, että Jumala ilmestyy, jos hän nostetaan profeetan näyssä ja unessa. Entonces la palabra de Dios nos está mostrando que Él le va a hablar al profeta a través de los sueños y las visiones. Mutta sitten Jumala sanoo, että niitä ei ole minun palvelija Mooseksen kanssa, vaan hänelle minä puhun avoimesti suusta suuhun. Dice, le estaba diciendo, ¿verdad? Aquí lo que leímos, que a ellos, ¿verdad? Les iba a hablar, le decía que a sus siervos Moisés le iba a hablar cara a cara. Eli se tarkoittaa sitä, että Mooses kuuli koko aika Jumalan audiollisia ääniä. ¿Qué quiere decir con esto? Que Moisés estaba siempre escuchando la voz de Dios de manera audible. Ja hän on ainoa henkilö, mitä koko Raamattu, koko historiassa, jolle Jumala puhuu ihan jatkuvasti ja aina suusta suuhun, joka kuuli Mooseksen audiollisen de la Biblia era el único que estaba escuchando al Señor, dice que hablaba con él cara a cara. Peitetyn sanoi, kun Jumala sanoi tässä, että avoimesti eikä peitetyn. Hän puhui Moosekselle avoimesti eikä peitetyn saa. Mitä tarkoittaa peitetyn saa? ¿Y qué quiere decir aquí cuando nos está diciendo que no le iba a hablar dice que claramente, que no por figuras? Jumala puhuu justiin tarkalleen kirjaimellisesti niin kuin asiat oli ja niin kuin ne tulee tapahtumaan Mooseksen. A él no le estaba hablando de figuras, simbolismo, ¿verdad? Como nos puede dar. A él estaba hablando cara a cara, como te podemos estar hablando ahora a ti, como te puede estar hablando el pastor o alguien. Así, imagínate qué emoción, ¿no? Mutta profeetan tehtävä niin vanhan testamentin aikaan kuin uuden liiton aikaan profetoiminen, se on vertauskuvallista useimmiten. Y cuando estábamos hablando de esto, que es la manera que no por figuras, sino que le estaba hablando cara a cara. Eli jos luet vanhan liiton profeettia, jos luet Hesekielin kirjaa, Jesajan kirjaa, profeettia, ne oli tosi outoja ne vertauskuvalliset näyt, joita he näkivät. Y si tú quieres entender más de cómo Dios habla, por ejemplo, allí en el Antiguo Testamento, Él le daba símbolos y cosas que raras. ¿Cuántos han leído Ezequiel y todo eso, el Antiguo Testamento, que dices, ¿qué son esas cosas? Ni patas, ni cabeza, ni nada. Ja samaten, kun sä luet ilmestyskirjan, kaikki on oudon vertauskuvallisia, aivan mikä ei ole tästä maailmasta. ¿Y qué tal cuando leemos también en el libro de Apocalipsis y te dice de cuántas cosas, cuántos ojos y cuántas cabezas y no sé cuánto, dices, ay, ¿qué es esto? Parecen unos monstruos. Silloin kun mä olin ollut ihan vähän aikaa vasta uskossa. Son símbolos, ¿verdad? Entonces, cuando yo tenía un poquito de ser cristiano, niin ensin sen jälkeen heti melkein kun mä olin tullut uskoon, mä aloin rukoilemaan Jumalan Pyhän Hengen kastetta. de manera inmediata casi yo entendí el bautismo del Espíritu Santo, el poder de Dios que era para nosotros y dije, yo quiero eso.
Ja mä sain noin 3 kuukautta sen jälkeen, kun mä oon tullut uskoon Y Helsingin. era yo un bebecito cristiano de 3 meses y recibí el bautismo del Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas. Ja samalla mä aloin rukoilemaan sitten eka profetoimisella ja tiedon Y sanoja. cuando seguía yo leyendo la palabra de Dios y veía todo lo que Dios tenía para mí, decía, yo quiero esto, si esto es para mí, yo lo tomo. Y entonces, por ejemplo, los dones del Espíritu Santo que estaban para sus hijos, yo también empecé a orar, Señor, yo quiero eso que es para mí. Eikä siihen mennyt kuin kuukausi tai parikin, Jumala alkoi antamaan mulle näköjä. Ja mä näen näköjä, mä saan Y no näköjä, pasaron mitä ni Jumala puhuu. ni 2 meses, un mes, cuando empiezo a tener las visiones de Dios, porque Él responde a las oraciones. ¿Cuántos dicen amén? Jumalan äänen kuuleminen on äärettömän tärkeä sun elämässä. Pero mis hermanos y hermanas, escuchar la voz de Dios en todo tiempo y ahora más que nunca es de suma importancia. Sä joudut usein kysymään Jumalalta neuvoa jostakin asioista. Herra, anna mun kuulla sun ääneni, mitä mä teen? ¿Cuántas veces podemos estar orando y decir, Señor, muéstrame qué voy a hacer, Señor, ayúdame, necesito oír tu voz clara? Ja sen takia sun on tärkeää kuulla Jumalan ääni, kun Jumala puhuu. Por eso tenemos esta enseñanza de tener claro cómo podemos oír la voz de Dios, cómo podemos discernirla de otras voces. Joo, että sun on tärkeää kuulla selkeästi Jumala puhuu. Sä oot kaikessa siunattu ja menestyt, kun sä teet Jumalan tahdon mukaan sun elämässä. Y cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, sabemos que vamos a recibir esa bendición preparada para nosotros, ese camino que nos va a cortar otras cosas, vamos a ir directo a las cosas de Dios. Mutta monta kertaa ihmiset tekee Jumalan tahdon vastaisia asioita ja kaikki menee pieleen, siitä saa ottaa Y seurauksia. cuántas veces sucede, ¿verdad? Que en lugar de que escuchemos la voz de Dios o nos está hablando, decidimos tomar un camino que nos parece mejor y cuántas veces nos vamos a dar golpes de cabeza y perder cuánta cosa por hacer otra cosa que no era de No Dios. vielä lopuksi mennään siihen, että mistä sä pystyt erottamaan, mikä ääni tulee Jumalalta ja mikä ei. Y Koska por último, de la enseñanza, ¿cómo podemos, Mica? että kuinka sä pystyt erottamaan ¿Cómo podemos Jumalan puhuu sulle, tuleeko se discernir, Jumalasta. diferenciar cuando lo que te está hablando es de Dios? Kun Jumala puhuu, millä vuotta tahansa sulle, sen pitää aina olla 100% balanssissa Jumalan sanan mukaan. Cuando Dios nos está hablando, lo que Dios nos hable, lo que escuches, debe de venir 100% alineado con su palabra. 100%. Jumala ei ikinä puhu sanansa vastaan. Dios nunca te va a dar un mensaje, te va a hablar algo a través de quien sea o de como lo veas, que vaya en contra de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Jotkut antaa usein semmoisia profetoita, jotka on ihan Jumalan sana vastaisia. ¿Cuántas personas te pueden dar una profecía o profetas y te dan una palabra que no tiene nada que ver con la palabra de Dios? Es más, está contraria. Tiedätkö, mitkä profetiat on pahimmat, mitkä voi olla? ¿Sabes tú cuáles son los peores profetas? Avioliittoprofetiat, ohjata jotakin toista henkilöä menemään naimisiin jonkun toisen henkilön. Aquellas profecías manipuladoras donde vienen y te dicen, ah, esta es tu pareja para ti, eso es de matrimonio. Esa es la peor profecía. Ja sitten semmoisiakin profetioita voi joku antaa joskus, että on toinen uskos, toinen uskomaton ja sanoo uskomattoman. Jumala on puhunut mennä naimisiin tämän kanssa. Y peor que todo, ¿verdad? Que un incrédulo y un cristiano y viene y te dice, ¿sabes qué? Dios te dice, cásate con él aunque no sea cristiano. Tiene un plan precioso para ti. Tiedätkö, että semmoisessa tapauksessa on täysin Jumalan sanan vastainen profetia. Pero en ese caso tenemos que conocer la palabra de Dios completa, porque ahí en la palabra de Dios nunca dice que te unas en yugo desigual con los incrédulos. Koska Raamattu sanoo selvästi, että älkää yhtäkö kantamaan vierasteijästä uskomattoman kanssa. Se on, ei voi olla Jumala semmoinen. No puede venir de Dios si está contradiciendo lo que está escrito, por mucho que nos caiga bien la persona y todo, pues no, ¿verdad? Dices, esto no es de Dios. Itse asiassa mikään avioliittoprofetia, mä en usko, että se on Jumala. Se on ihmisen oman päätä. Personalmente, yo ei toinen voi ohjaa. no creo en ninguna profecías que vengan a decir esta y esta está tu pareja. Yo no profetizo eso y yo no creo eso. Ja kun Jumala puhuu sulle, sun oma henki yhtyy siihen silloin. Siinä on sisäinen rauha. Y cuando Dios te habla, ¿verdad? Por ejemplo, a través de una palabra profética, tú vienes a tener paz a través de esa palabra. Ja Jumalahan puhuu ennen kaikkea, niin kuin mä sanon, meidän hengelle, koska Jumala itse on henki.
Y Dios nos viene a hablar siempre a nuestro espíritu, porque como sabemos, como les dije, Dios es espíritu. Joo. Ja kuulla Jumalan ääni, siihen tarvitaan henkien erottamisen kyky. Y para, en verdad, escuchar la voz de Dios también se necesita que tengamos ese discernimiento y pedir por el don de discernimiento espiritual, ¿verdad? Para poder también entender todavía más cuando Dios nos habla. Jos sä itse profetoit joskus tai sä saat profetian, Si tú profetizas o recibes el don de profecía, semmoinen profetia, ne ei saa koskaan olla sen henkilön intressien mukaiset, joka profetoi. esa profecía nunca tiene que venir aunada, atada al propio interés de la persona que te está dando esa palabra, esta Eli instrucción. toinen ei voi antaa toiselle henkilölle semmoista profetiaa, minkä hän haluaisi tämän henkilön tekevän. En otras palabras, nadie te tiene que dar una profecía para que tú hagas algo que va a beneficiar a esa persona o le viene a traer algo, ¿verdad? Ja ne ei saa olla manipuloivia, manipuloida jotakin henkilöä tekemään jotakin. Profetiat eivät saa olla manipuloivia. Y tampoco debe de ser una palabra que te manipula. El verdadero profeta nunca te va a dar una palabra manipuladora. Eikä ne saa olla taloudellisesti hyödyksi sille henkilölle, joka sen profetia antaa. Että hän itse hyötyy taloudellisesti ja rahallisesti siitä. Y mucho menos una profecía en lo económico de que le va a venir a beneficiar a esa persona, a ese profeta que hagas o deshagas, ¿verdad? Y le va a venir a beneficiar a él en sí. Niin, ja joo, ja meillä on lupa koetella profetia. Ei kritisoida, mutta lupa koetella raamattua. Y la palabra de Dios, ¿verdad? Nos permite, nos da la licencia para, si lo decimos así, dice que escudriñar las profecías, no las estamos criticando a la persona, no la criticas, pero la palabra profética la podemos juzgar y la podemos estudiar y decir, es de Dios, trae todos los ingredientes que es de una profecía de Dios o no. Muista, Recuerden, hermanos, on tärkeää kuulla Jumalan ääni. que es de suma importancia que nosotros de manera personal escuchemos la voz de Dios. Että sä teet oikeat päätökset sun elämässä menestyt, silloin sä et voi mennä. ¿Por qué? Porque así nosotros podemos recibir todas las bendiciones de Dios prometidas aquí en su palabra. Podemos ir en un camino más fácil para nosotros y para los demás.